Dicen que la elegancia es una forma de inteligencia, pero en el caso de Audrey Hepburn fue una forma de bondad. No conquistó el mundo con diamantes ni escándalos. Lo conquistó con un gesto, una mirada leve, un silencio limpio, una sonrisa que parecía venir de un lugar sin ruido. Cuando el siglo XX perdió la inocencia, ella apareció vestida de negro, con un vestido de Givenchy y un café en la mano. Y el mundo, por un instante, volvió a creer en la pureza. No fue solo una actriz, fue el primer milagro mediático del alma. Una mujer que convirtió la vulnerabilidad en poder y el estilo en ética. Mientras otras buscaban brillar, ella aprendió a desaparecer dentro de la luz. Ninguna marca la poseyó, pero todas la adoraron. Chanel la estudió, Valentino la entendió, Givenchy la amó, y juntos, sin firmar un contrato, sin una palabra de publicidad, inventaron el lenguaje más poderoso del siglo XX. La elegancia que no pretende, la belleza que no grita, la moda que respira humanidad. Audrey no cambió la moda con vestidos, la cambió con delicadeza. Y esa delicadeza sigue siendo, hasta hoy, el secreto más revolucionario de la historia del lujo. Antes de ser ícono, Audrey Hepburn fue silencio. Un silencio curioso, lleno de observación y ternura, como si el mundo fuera demasiado ruidoso y ella, demasiado delicada para interrumpirlo. Llegó a la moda sin buscarla. Ni las pasarelas la llamaron, ni ella llamó a los diseñadores. Se encontraron por azar, en ese tipo de destino, que solo ocurre cuando la inocencia se cruza con el talento. En los años 50, el lujo estaba dominado por la ostentación. Cinturas imposibles, faldas que giraban como planetas, maquillajes que exigían atención. Entonces apareció ella, ligera, delgada, sin pretensión alguna. Y el equilibrio del universo cambió. Audrey no era una modelo, ni una aristócrata, ni una musa clásica. Era algo más sutil, una presencia moral. Donde otras proyectaban deseo, ella proyectaba paz. Y esa paz, en una época de reconstrucción, se volvió un lujo en sí misma. El pacto invisible comenzó la primera vez que un diseñador la miró y comprendió que el estilo podía tener alma. No necesitaba adornos, porque ya era símbolo. No necesitaba decir, mírenme, porque todos la miraban para encontrar algo de sí mismos. En los estudios de París, los modistos murmuraban su nombre como una promesa. La Nouvelle Élégance. No era la elegancia de la riqueza, sino la elegancia del equilibrio. Ella enseñó que un vestido no debía dominar a la mujer, sino acompañarla, y que la verdadera moda no era conquista, sino comunión. Cada vez que Audrey aparecía en un set, el aire cambiaba, no porque llevara joyas, sino porque llevaba serenidad. Los fotógrafos decían que su rostro tenía luz propia, pero en realidad lo que brillaba era su quietud. En una época en la que Hollywood gritaba belleza, Audrey la susurraba. Su fragilidad se volvió revolucionaria. Los diseñadores, cansados del artificio, vieron en ella una nueva frontera, la posibilidad de hacer moda que no asfixiara, sino que respirara. Así nació su pacto con la moda. No fue una alianza de contratos ni de cifras, sino de intención. Audrey les ofrecía humanidad, y la moda, a cambio, le ofrecía eternidad. Nadie podía explicarlo con precisión, pero cada vez que vestía una prenda, incluso la más simple, algo cambiaba. El vestido dejaba de ser objeto y se convertía en extensión del alma. El secreto de Audrey era entender lo que casi nadie entendía: que la moda no tiene sentido si no expresa compasión, que un diseño puede ser bello, pero solo se vuelve eterno cuando hace que quien lo lleva parezca más humano, no más perfecto. Esa filosofía se filtró lentamente por toda la alta costura. Los tonos suaves, los cortes limpios, las líneas puras comenzaron a reemplazar el exceso de glamour de la posguerra. Y sin discursos ni manifiestos, Audrey Hepburn, la bailarina, la actriz, la mujer de voz baja, se convirtió en la arquitecta moral de la elegancia moderna. Los diseñadores la buscaban no para vestirla, sino para entenderla. Querían saber cómo lograba que un simple vestido negro pareciera un poema, cómo un suéter de lana podía ser más sensual que un diamante. La respuesta era sencilla. Audrey no actuaba. Audrey era. El pacto invisible con la moda no nació en un atelier, sino en una mirada compartida. Una complicidad muda entre quien crea y quien comprende. Desde ese momento,
el mundo de la moda dejó de ser un escenario para convertirse, por fin, en un espejo del alma humana. Todo empezó con un error. Hubert de Givenchy esperaba a otra actriz. El nombre Miss Hepburn en la agenda de su asistente le hizo pensar en Catherine, la estrella consagrada. Pero la que entró por la puerta no era la leyenda del cine. Era una joven de rostro fino, cuerpo frágil y una luz que parecía no venir de este mundo. Audrey sonrió, insegura. Givenchy levantó la mirada y supo, sin una palabra, que su destino acababa de cambiar. Ella no pidió vestidos, pidió comprensión. Y él, más diseñador que hombre, entendió que aquella mujer no buscaba adornarse, sino ser traducida. Mientras las divas de Hollywood exigían brillo, Audrey pedía silencio. Quería ropa que respirara, que se moviera con ella, que no la interrumpiera. Givenchy la escuchó como un músico escucha una melodía antes de escribirla, y así nació la colaboración más pura de la historia de la moda. Una conversación entre la forma y la bondad. Su primer encuentro fue casi infantil. Audrey se probó un vestido de lino negro con un corte simple. Se miró en el espejo, giró lentamente y murmuró: «Me siento como yo misma». Givenchy sonrió. Había encontrado su musa, pero más que eso, había encontrado su reflejo. Ella lo hizo comprender que el lujo no debía impresionar, debía consolar. Y juntos crearon una nueva estética, la elegancia sin esfuerzo, effortless elegance, donde la belleza no gritaba, sino que respiraba en voz baja. A partir de ese día, Givenchy dejó de diseñar para el cuerpo y comenzó a diseñar para la presencia. Las prendas que Audrey llevaba no parecían tener peso. Flotaban, como si la tela supiera quién la habitaba. Era la primera vez que la moda se convertía en una forma de meditación. Breakfast at Tiffany's no fue solo una película, fue una misa moderna. El mundo entero vio a una mujer vestida de negro, con perlas y un café en la mano, y comprendió que la elegancia no era cuestión de dinero, sino de alma. Givenchy había vestido a una mujer y creado un símbolo universal. En sus talleres de París, los aprendices aprendieron una nueva palabra, Audreyficar. Significaba suavizar, simplificar, purificar. Cada diseño debía tener algo de su luz, algo de su calma, algo de su humanidad. Audrey no dictaba tendencias, dictaba silencios. Su poder estaba en lo que no decía, en lo que no necesitaba mostrar. Y Givenchy lo elevó a categoría de arte. En los años siguientes, los dos se volvieron inseparables. No había contrato, ni cláusulas, ni posesión. Solo respeto y ternura. Ella decía: «Hubert me viste con el corazón». Él respondía: «Audrey me enseña a ver con el alma». Mientras otras actrices cambiaban de diseñador como quien cambia de papel, Audrey y Givenchy se convirtieron en una sola estética, una única respiración. La prensa los llamó los cómplices de la gracia. Juntos crearon los códigos que aún hoy definen el lujo. La línea recta, el negro absoluto, la silueta limpia, el equilibrio entre modestia y magnetismo. Cada prenda era un acto de fe en la armonía. Givenchy jamás repitió con nadie lo que tuvo con Audrey, porque ella no fue su modelo, fue su idioma. Décadas más tarde, cuando él hablaba de su obra, siempre decía lo mismo: «Todo lo que soy como diseñador se resume en una palabra, Audrey». Y cuando ella murió, Givenchy lloró en silencio, sentado en su taller vacío. Encendió una vela, colocó sobre la mesa un pañuelo blanco y un boceto de 1953 y murmuró: «Ya no habrá más belleza sin ella». Pero la historia no terminó ahí. Cada vez que una mujer viste de negro con gracia, cada vez que el minimalismo se mezcla con ternura, cada vez que la moda deja de ser espectáculo para volver a ser poesía, Audrey y Givenchy vuelven a encontrarse, porque algunos amores no se acaban, se convierten en forma, en luz y en legado. Y así, en cada colección que respira serenidad, sigue latiendo aquel primer error, la cita que no era para ella, pero que cambió la historia de la moda para siempre. El mundo de Dior era otro universo. Estructuras, corsés, cinturas dibujadas con geometría perfecta. Era el templo del control, del poder de la forma sobre la libertad. Y entonces, un día, llegó Audrey Hepburn, ligera, translúcida, casi un suspiro. Los modistos de la Maison se miraron en silencio. No sabían si aquella mujer encajaba en su altar de proporciones.
pero fue ella quien, sin decir una palabra, lo transformó todo. No luchó contra las reglas, las suavizó, no destruyó el canon, lo reinterpretó. Su cuerpo, delgado y vertical, rompía con los ideales voluptuosos de los años 50. Y sin embargo, en su presencia, esa fragilidad no parecía debilidad. Era una nueva forma de poder. El poder que no amenaza, pero vence. Dior, que había nacido del exceso, encontró en ella una purificación. Los tejidos comenzaron a perder peso. Las líneas se afinaron. El volumen se convirtió en gesto. Audrey no necesitaba que un vestido la sostuviera. Ella sostenía al vestido. En sus apariciones públicas, los fotógrafos captaban algo que no podían explicar. Una especie de gravedad ligera, como si todo a su alrededor flotara, y ella fuera el punto fijo en medio del movimiento. Christian Dior, que ya no vivía, había dejado un legado de estructura, pero fue su sucesor, Yves Saint Laurent, quien comprendió que el futuro debía respirar. Y cuando vio a Audrey, entendió hacia dónde debía ir la elegancia. Le dedicó una frase breve, escrita en una carta personal. Ella es la libertad dentro de la forma. Era justo eso. Audrey convirtió lo delicado en rebelión. No alzó la voz, no cambió las reglas, pero hizo que las reglas se avergonzaran de sí mismas. El New Look de Dior, que antes celebraba la feminidad como perfección, comenzó a celebrar la humanidad como belleza. La moda, por fin, miraba más allá del cuerpo. Audrey enseñó que la delicadeza no era sumisión, sino dominio interior, que el poder también podía expresarse en un parpadeo, en un silencio, en una postura serena, y que la verdadera revolución de la mujer moderna no consistía en parecer fuerte, sino en ser libre dentro de su suavidad. Esa fue su verdadera rebelión, hacer que el mundo aceptara la ternura como una forma de autoridad. Los críticos de moda, confundidos, intentaron definirla. Algunos decían minimalismo espiritual, otros romanticismo intelectual. Pero Audrey no necesitaba definiciones. Ella era la definición. Sus elecciones inspiraron a toda una generación de diseñadores. Dior, Balenciaga, Saint Laurent, incluso Balmain. Todos comenzaron a buscar ese equilibrio entre la arquitectura y el aire. El resultado fue un renacimiento silencioso. La moda empezó a parecer humana otra vez. En los desfiles de los años 60, las modelos ya no caminaban como estatuas. Comenzaron a moverse como personas. La belleza regresó al gesto. Y en ese gesto estaba Audrey. Ella nunca lo reclamó, nunca se atribuyó mérito alguno. Pero cada vez que una prenda dejaba de ser armadura para convertirse en segunda piel, su espíritu estaba ahí, invisible, pero presente. Cuando el tiempo pasó y las modas cambiaron, su influencia permaneció intacta, porque no había nacido de una tendencia, sino de una verdad, que la elegancia no es apariencia, sino equilibrio entre lo que se muestra y lo que se calla. Esa es la paradoja de Audrey Hepburn. Fue la mujer más delicada del mundo, y sin embargo, cambió su forma de vestirlo. No necesitó manifestos, ni discursos, ni tronos. Solo una manera de mirar que hacía que la fuerza pareciera innecesaria. Por eso, cuando las luces de Dior se apagaban y el eco de los tacones desaparecía, los aprendices aún susurraban su nombre, como si pronunciarlo mantuviera viva la idea de que la belleza más verdadera no manda, solo persuade. La ciudad aún dormía cuando ella apareció frente al escaparate de Tiffany. Era de madrugada, las calles vacías, el aire frío. Audrey Hepburn, o más bien Holly Golightly, se detuvo, con un café en la mano y la mirada perdida entre diamantes. La cámara la captó, pero lo que filmó no fue una mujer, fue una oración. Breakfast at Tiffany's no fue una película sobre joyas, fue una película sobre el alma, sobre cómo una mujer que lo había perdido todo, encontraba consuelo en la belleza de algo que no podía comprar. El vidrio del escaparate era su espejo, y en su reflejo el mundo entero vio algo que no sabía que deseaba: pureza emocional. En un siglo dominado por el ruido, Audrey enseñó que la elegancia más profunda era espiritual. No se trataba de tener, sino de anhelar. No de poseer, sino de mirar con dignidad aquello que permanece inalcanzable. Tiffany & Co. comprendió eso antes que nadie. Su historia había comenzado con diamantes, pero con Audrey descubrió que el verdadero lujo no estaba en la joya, sino en la manera de sostenerla.
Cuando ella alzó la vista frente a las vitrinas, el gesto fue tan limpio, tan humano, que redefinió la relación entre el lujo y la inocencia. Por primera vez, una joya no simbolizaba poder, sino esperanza. El director del film, Blake Edwards, decía: ella no actuaba, ella creía en la belleza como otros creen en Dios. Y así fue como Tiffany pasó de ser una joyería a convertirse en templo cultural. Las mujeres comenzaron a caminar frente a sus vitrinas como quien asiste a misa, no para comprar, sino para recordar que la elegancia podía ser una forma de redención. Los publicistas lo llamaron el efecto Hepburn. Las ventas se multiplicaron, pero más importante aún, Tiffany se transformó en símbolo de un ideal moral, un lugar donde la pureza y la sofisticación podían convivir sin culpa. Los sociólogos dirían más tarde que Breakfast at Tiffany's cambió la psicología del lujo. Hasta entonces, el lujo se consumía. Después de Audrey, el lujo se contemplaba. Las vitrinas se volvieron espejos. El deseo, una experiencia estética. Y el mundo entero comenzó a buscar no solo objetos bellos, sino significados bellos. Audrey no solo encarnó esa transición, la hizo sagrada. Con sus gestos lentos, su cuello largo, sus ojos sin artificio, transformó la joya más fría en un símbolo de ternura. Su collar de perlas no gritaba riqueza. Sus guantes negros no decían poder. Todo en ella murmuraba una palabra distinta: gracia. Desde entonces, Tiffany nunca volvió a ser solo Tiffany. Su nombre quedó unido para siempre al de una mujer que enseñó que el deseo puede ser inocente. Décadas después, cuando la marca intentó renovar su identidad, volvieron a mirar esa escena. La estudiaron fotograma a fotograma. La leyeron como si fuera un evangelio visual. Y comprendieron que el misterio no estaba en los diamantes, sino en el silencio de quien los miraba. Audrey se había convertido en su musa invisible. Nunca fue embajadora oficial. Nunca llevó sus joyas fuera del rodaje. Pero nadie, en toda la historia, representó mejor su espíritu. Un ejecutivo de Tiffany, en una entrevista privada, lo dijo sin rodeos: ella no necesitó un contrato, ella nos dio un alma. A partir de entonces, el cine, la moda y el lujo dejaron de ser industrias separadas. Comenzaron a hablar el mismo idioma, el idioma de la emoción contenida. Y en el centro de ese idioma seguía ella, mirando en silencio un escaparate que, de repente, se había vuelto el reflejo del corazón humano. En esa escena eterna, el cristal ya no separaba a la mujer del mundo. Era una frontera entre lo que se puede tener y lo que se debe sentir. Y por eso, más de 60 años después, cuando alguien pasa frente a Tiffany & Co. en Nueva York, todavía siente un eco suave, como si entre los diamantes aún flotara su sombra, recordándole al mundo que la belleza más pura no se compra, se contempla. Cuando el ruido del mundo se volvió insoportable, Audrey Hepburn buscó refugio en el silencio. Y en ese silencio encontró a Valentino. Roma, finales de los 60. El imperio de la moda italiana estaba en pleno renacimiento. Colores vibrantes, telas exuberantes, glamour que gritaba desde las pasarelas. Pero entre toda esa opulencia, Valentino Garavani percibió algo distinto. Una elegancia que no necesitaba decorarse. Una espiritualidad escondida detrás de la forma. Y un día, la vio. Audrey caminaba por los jardines de una villa romana, vestida con un sencillo conjunto blanco, sin joyas, sin maquillaje, como si el aire mismo la vistiera. Valentino dijo después: no me mostró la moda, me mostró el alma de la moda. A partir de aquel encuentro, nació entre ambos un vínculo de devoción estética. No se trataba de vestidos, sino de silencio, de pureza, de armonía. Audrey no buscaba ropas nuevas, buscaba sentido, y Valentino, con su instinto casi religioso por la belleza, la entendió. Él diseñaba como un sacerdote celebra una misa. Cada puntada era una plegaria, cada tela, una forma de perdón. Y Audrey se convirtió en su feligresa más perfecta, una mujer que sabía que la elegancia no se usa, se honra. Cuando apareció en un evento con uno de sus vestidos, una túnica de seda color marfil sin adornos, los críticos se quedaron sin palabras. No era un atuendo, era una presencia, una calma tan poderosa que hacía que todo a su alrededor pareciera ruidoso. Valentino comprendió que ella había llevado la moda a su estado más puro, no como símbolo de deseo, sino como acto de fe.
A diferencia de los años de Givenchy o Dior, ya no era una musa que inspiraba colecciones. Era una guía espiritual que revelaba un nuevo tipo de belleza. La belleza que no se impone, sino que se comparte con respeto. En una entrevista años más tarde, Valentino confesaría: cuando diseñaba para Audrey, tenía que callarme por dentro, porque cualquier palabra rompía la perfección de su silencio. Audrey había transformado la elegancia en una forma de religión, no con dogmas, sino con presencia, no con reglas, sino con gratitud. Los italianos comenzaron a llamarla la santa del estilo, no porque fuera intocable, sino porque era incorruptible. Podían imitar su peinado, su silueta, su ropa, pero nunca su esencia, porque esa esencia no se aprendía, se cultivaba. Mientras el mundo corría tras lo nuevo, Audrey se movía hacia lo eterno, y Valentino, siguiendo su luz, purificó su propia obra. Abandonó los excesos, los adornos inútiles, los gritos de la moda. Buscó la serenidad, y la encontró en ella. Los desfiles de aquellos años se volvieron ceremonias. La música bajaba, los colores se apagaban, y al final del pasillo siempre había una figura vestida de blanco. Nunca era Audrey, pero todos sabían que la idea era suya, porque ella había convertido la elegancia en un sacramento. Un lenguaje silencioso donde cada gesto era una oración, cada mirada, un acto de humildad. Años más tarde, cuando Valentino fue homenajeado en París, entre las fotografías de su carrera se mostró una carta breve, escrita con la caligrafía delicada de Audrey. Querido Valentino, gracias por recordarme que la belleza aún puede ser un lugar donde descansar. Esa frase resume todo. Audrey no usaba la moda para destacar, sino para sanar a sí misma y al mundo que la rodeaba. Y así, sin escándalos ni desfiles, nació una religión sin templos, donde la fe era el buen gusto y la oración, la elegancia. En el universo de Audrey Hepburn, el movimiento era su lenguaje secreto. No hablaba de estilo, lo bailaba. Cada gesto, cada giro de cabeza, cada paso leve por un set de filmación era una coreografía de control y libertad. Y en ese espacio invisible entre el cuerpo y el aire encontró a su nuevo aliado, Pierre Balmain. Balmain entendía lo que muchos diseñadores ignoraban, que la ropa no debe adornar el cuerpo, sino dialogar con él. Y Audrey, que venía del ballet, era la intérprete perfecta. Para ella, el vestido era un instrumento, una extensión del movimiento, una partitura de telas. Cuando se conocieron, él dijo una frase que marcaría su relación: el cuerpo tiene su propia arquitectura, yo solo le construyo las sombras. Audrey sonrió. Sabía exactamente lo que quería decir. Balmain diseñaba para la luz, pero también para lo que la luz no alcanzaba: los espacios entre los gestos, la respiración que sucede antes de una sonrisa. Sus colaboraciones no eran simples pruebas de vestuario, eran estudios de geometría emocional. Balmain observaba cómo ella caminaba, cómo giraba sin que los pliegues se rompieran, cómo la falda parecía obedecerle como si fuera parte de su voluntad. Y allí nació un nuevo lenguaje visual, la moda como arquitectura viva. Los trajes que creó para ella, en películas, en eventos, en sesiones privadas, no se apoyaban en adornos ni en exceso, se apoyaban en la disciplina del cuerpo. Las costuras seguían la línea de su columna, los hombros se abrían apenas, y las telas caían como muros invisibles de elegancia pura. Audrey no necesitaba volumen ni drama, su poder venía del control. Balmain comprendió que el verdadero espectáculo estaba en su compostura, la espalda recta, los brazos finos, el cuello extendido como una línea de luz. Era la proporción hecha carne. En los talleres de París, Balmain repetía a sus aprendices: diseñar para ella es como diseñar para el alma. Hay que dejar espacio para que respire. Ese espacio se convirtió en la firma Balmain para Audrey. Ropa que no la aprisionaba, sino que la acompañaba. Esa fue la diferencia esencial entre ella y el resto del mundo del cine. Mientras otras actrices vestían para ser vistas, Audrey vestía para existir con gracia. En una de sus cartas personales, escrita años más tarde, Audrey confesó: Balmain me enseñó que la elegancia no está en la ropa, sino en cómo el cuerpo decide habitarla. Esa idea revolucionó el diseño escénico. En los años 60,
El cine y la moda comenzaron a entender el poder de la silueta móvil. La cámara ya no seguía los vestidos, seguía la forma en que las telas respondían al alma de quien las llevaba. Balmain usaba tonos neutros, marfil, humo, sombra, para resaltar la energía de su figura, no su color. Le dijo una vez a su equipo: «Con Audrey, el negro no oscurece, ilumina». El resultado fue una elegancia estructural, trajes que parecían esculturas vivas, vestidos que revelaban más en el movimiento que en la quietud. Mientras Valentino le ofrecía espiritualidad, Balmain le ofrecía anatomía. Mientras Givenchy la envolvía en suavidad, Balmain le dio forma. Fue él quien, sin pretenderlo, convirtió su cuerpo en el nuevo canon del siglo XX. Fino, vertical, equilibrado, pero con una fuerza que nacía desde dentro. Las revistas de la época comenzaron a llamarlo el arquitecto del alma femenina. Y aunque diseñó para reinas y estrellas, solo con Audrey alcanzó el equilibrio absoluto entre geometría y gracia. Cuando ella caminaba bajo los focos, las costuras parecían líneas de un plano perfecto. Nada sobraba, nada faltaba. Cada sombra caía donde debía caer. Balmain solía observarla desde el borde del escenario, sin hablar, sin tomar notas. Solo escuchaba el sonido de su vestido rozando el suelo. Para él, ese sonido era música. Años después, cuando Audrey se retiró del cine y comenzó su trabajo humanitario, seguía vistiendo piezas con la simplicidad de Balmain, estructuradas pero livianas, austeras pero nobles. Era como si llevara consigo el eco de esas formas, como una memoria táctil de lo que había aprendido. Que el cuerpo, cuando se mueve con verdad, es el diseño más perfecto. Balmain murió en 1982, pero en sus cuadernos quedaron frases sueltas dedicadas a ella. En una página amarillenta se lee: «En mis estructuras vive su sombra, y en su sombra la luz que me hizo creer que la moda también puede respirar». Porque eso fue Audrey Hepburn para Balmain. No una musa, sino una prueba. Una prueba de que el cuerpo humano, cuando se mueve con compasión y medida, puede convertirse en la arquitectura más bella del mundo. Audrey Hepburn nunca coleccionó joyas, coleccionaba momentos. Mientras el mundo medía su éxito en alfombras rojas, ella medía el suyo en sonrisas, en silencios, en la cantidad de amor que aún podía ofrecer. Y sin embargo, entre todos los símbolos que la rodearon, hubo uno que la acompañó hasta el final. Un pequeño reloj Cartier con correa de cuero gastado. No brillaba, no llamaba la atención, pero cada tic-tac era un recordatorio de algo que Audrey comprendía mejor que nadie: que el tiempo, cuando se vive con ternura, también puede ser un lujo. No había comprado aquel reloj por moda. Se lo habían regalado durante el rodaje de Two for the Road, una historia sobre el amor y el paso de los años. Ella lo mantuvo en su muñeca mucho después del rodaje, como si quisiera recordar que incluso los segundos pueden contener compasión. En los archivos de Cartier se conserva una nota manuscrita, casi desvanecida, que Audrey envió a la Maison años más tarde. «Gracias por enseñarme que el tiempo no se lleva en la muñeca, se lleva en el corazón». Esa frase define la manera en que vivió. Mientras las demás estrellas coleccionaban diamantes, Audrey convertía el paso del tiempo en un acto de gratitud. Cartier la observaba desde la distancia. Nunca firmó con ellos, nunca posó para sus anuncios, pero su relación era tan humana, tan silenciosa, que terminó definiendo una nueva forma de lujo, la del recuerdo. A través de ella, Cartier comprendió que la joya no debía dominar al cuerpo, sino custodiar la historia que el cuerpo había vivido. Por eso, cuando diseñaron nuevas piezas en los 70, buscaban capturar algo intangible, la delicadeza de un gesto, la fragilidad de una emoción. La llamaron la estética de la ternura. En un mundo que asociaba los diamantes con poder, Audrey los transformó en símbolos de empatía. Usaba solo los justos, pendientes pequeños, un broche mínimo, un anillo sencillo, como si las joyas no fueran adorno, sino pausa. Una manera de decir: estoy aquí, pero sin ruido. La gente solía preguntarle por qué no lucía más oro. Ella respondía con una sonrisa leve: porque ya tengo suficiente luz dentro. Esa luz interior se volvió contagiosa. Cartier, inspirado por su filosofía, cambió su comunicación durante décadas. Menos ostentación, más emoción. Las campañas comenzaron a hablar del amor,
del tiempo compartido, de los instantes que se quedan suspendidos entre dos personas. Y en cada imagen, aunque no apareciera, se sentía su presencia. Los directivos la mencionaban como la guardiana invisible, porque sin proponérselo, Audrey Hepburn había enseñado a una de las casas más antiguas del lujo que el verdadero esplendor no está en lo que brilla, sino en lo que permanece. Cuando murió, Cartier envió una carta a su familia. Decía simplemente: el tiempo que ella llevó en la muñeca sigue latiendo en el mundo. No era un gesto publicitario, era una confesión, porque a través de ese pequeño reloj y de su relación discreta con el tiempo, Audrey había transformado el significado mismo de la joyería. Ya no era símbolo de poder, sino de continuidad, un puente entre la memoria y el presente. En sus últimos años, mientras trabajaba para UNICEF, seguía llevando aquel reloj de cuero. Los niños que la conocían lo tocaban con curiosidad, y ella les decía: es solo un reloj viejo, pero me recuerda que cada minuto es una oportunidad para ser amable. Esa frase, más que cualquier película o desfile, es el resumen de su legado. Cartier nunca volvió a tener una musa igual, porque las musas inspiran belleza, pero Audrey enseñó a darle sentido. Hoy, en los talleres de la Maison en París, los artesanos todavía cuentan la historia de ese reloj. No está en un museo ni en una vitrina. Sigue siendo un símbolo silencioso de que la elegancia, cuando nace del corazón, se convierte en una forma de ternura que ni el tiempo puede borrar. Audrey Hepburn no midió su vida en segundos, la midió en bondad, y esa fue quizás su joya más brillante. Cuando la fama se disolvió, lo que quedó fue la humanidad. Y Audrey Hepburn, que había pasado media vida vistiéndose para el mundo, decidió despojarse de todo: joyas, vestidos, focos, para vestirse, por fin, de sentido. No fue una retirada, fue una transformación. La actriz se apagó, la mujer despertó. En 1988, Audrey aceptó trabajar como embajadora de buena voluntad para UNICEF, no por caridad, por memoria. Había conocido el hambre durante la guerra, sabía lo que era sobrevivir con miedo, con frío, con fe, y ahora, con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar, decidió devolver al mundo lo que la belleza le había regalado: compasión. Sus viajes eran discretos, nada de alfombras, nada de flashes, solo un pañuelo de algodón, una blusa sencilla y esa mirada que aún contenía luz, aunque el cuerpo ya empezaba a cansarse. En Sudán, en Bangladesh, en Somalia, en Etiopía, la vieron caminar entre ruinas y polvo con la misma elegancia con la que antes había caminado entre vitrinas. Pero esta vez, la elegancia no venía de la moda, sino de la empatía. Un periodista que la acompañó escribió: Audrey no consolaba con palabras, sino con presencia. Su silencio era más cálido que cualquier discurso. El mundo entero se sorprendió. La mujer que había simbolizado la perfección estética ahora representaba la belleza más difícil, la de la bondad. UNICEF comprendió rápidamente que su imagen tenía un poder que iba más allá de lo visual. No era una celebridad en misión, era una mística del humanismo. Las cámaras la buscaban, pero ella siempre giraba la mirada hacia los niños. Cada viaje se convirtió en un acto de resistencia contra la indiferencia. No hablaba de política, no hablaba de cifras, solo decía: he visto lo que ocurre cuando el mundo deja de mirar. Su voz, antes suave, se volvió grave. Ya no pronunciaba líneas de guión, pronunciaba verdades. Y sin querer, creó una nueva definición de belleza, la belleza que se inclina para ayudar. Los diseñadores la seguían admirando. Valentino, Givenchy, Balmain, todos la observaban en silencio, como si su vida se hubiera convertido en la colección más pura jamás creada. Una colección de gestos, de ternura, de coraje tranquilo. En sus últimos años, los vestidos que llevaba eran casi monásticos: tonos tierra, líneas suaves, materiales naturales. La moda, que un día fue su escenario, se había convertido en su herramienta para desaparecer, y en esa desaparición encontró su inmortalidad. Los fotógrafos que viajaban con ella decían que el aire cambiaba cuando se acercaba. No era glamour, era algo más antiguo, más esencial, el tipo de belleza que no necesita ser vista para sentirse. En 1992, durante una visita a Somalia, un periodista le preguntó si no sentía nostalgia por su vida anterior.
Audrey respondió con un hilo de voz. Mi vida anterior me preparó para esta. Antes mostraba la belleza, ahora intento crearla. Aquella frase recorrió el mundo, y en un instante su imagen se unificó. La actriz, la mujer, la madre, la embajadora, todas se fundieron en una sola figura. La elegancia hecha con pasión. UNICEF nunca había tenido una embajadora así. No necesitaba discursos, solo su presencia bastaba para mover donaciones, para inspirar gobiernos, para despertar conciencia. La prensa la llamaba el rostro humano del bien. Pero para ella, todo era más simple. Cuando ves el dolor, no puedes mirar hacia otro lado. Si puedes ayudar, debes hacerlo. Eso también es estilo. Su salud se debilitaba, pero su fe en la bondad humana se fortalecía. Hasta el final, siguió viajando, abrazando, sonriendo, no como una santa, sino como una mujer que había aprendido que la belleza más duradera no está en la piel, sino en la capacidad de amar. Cuando murió, UNICEF envió un comunicado al mundo entero. No hablaba de su carrera, ni de sus películas, ni de sus premios. Solo decía, Audrey Hepburn demostró que la ternura puede cambiar el mundo. Y así fue. Su última moda no fue un vestido, fue una actitud. La misma que aún hoy ilumina cada rostro que decide ayudar sin esperar nada. Porque Audrey Hepburn no dejó un legado de ropa, sino una lección, que la compasión también puede ser una forma de elegancia, y que, a veces, una caricia puede tener más poder que cualquier diamante. Al final, cuando el mundo se quedó en silencio, Audrey Hepburn comenzó a escuchar el sonido más difícil de todos, el paso del tiempo dentro de sí misma. El espejo, que durante décadas había reflejado perfección, ahora le devolvía una imagen nueva, más delgada, más frágil, pero también más verdadera. El rostro ya no era un lienzo para la moda, era un mapa de memoria. Había líneas donde antes hubo luz, pero ninguna de ellas la avergonzaba. Las llamaba mis caminos de regreso, y cuando alguien le ofrecía un tratamiento o una cirugía, ella respondía con dulzura, ¿por qué borrar lo que la vida escribió con tanto amor? A diferencia de muchas estrellas de su tiempo, Audrey no luchó contra el envejecimiento. Lo recibió como se recibe una visita esperada. Sabía que la belleza no muere, solo cambia de forma. En su casa de Tolochenaz, Suiza, las mañanas eran simples. Té, libros, flores del jardín y el reloj Cartier que aún marcaba los minutos con una cadencia tranquila. Ya no había cámaras, ni vestuarios, ni ensayos. Solo el rumor del viento y los recuerdos de un tiempo vivido con gracia. Los vecinos la veían pasear por los caminos rurales, con bufandas suaves y suéteres amplios. A veces saludaba con una sonrisa, otras solo levantaba la mano, como si cada gesto fuera un adiós anticipado. Sabía que el cuerpo estaba cediendo, pero no lo vivía como una tragedia. Lo vivía como un regreso. Todo lo que amé está en mi piel, decía. Y era cierto. Su rostro llevaba el peso de los años, pero también la ligereza de haberlos vivido con bondad. Un fotógrafo francés, invitado a retratarla poco antes de su enfermedad final, describió la sesión con reverencia. No fotografié a una actriz, sino a la vida misma. No había maquillaje, ni poses. Había una paz que parecía infinita. En esas imágenes, Audrey ya no era el ícono. Era la mujer detrás del mito. Sus ojos seguían siendo los mismos, claros, profundos, casi líquidos, pero en ellos había algo nuevo: aceptación. El tiempo, ese viejo enemigo de la belleza, se rindió ante ella. Porque Audrey no intentó detenerlo, lo abrazó. Y en ese abrazo, convirtió la decadencia en arte. Durante los últimos meses, mientras el cáncer avanzaba, seguía escribiendo cartas, pequeñas notas para amigos y colaboradores. En una de ellas, dirigida a Givenchy, dejó una frase que muchos consideran su testamento espiritual. La belleza no está en la juventud, Hubert, está en la paz. Esa palabra, paz, se volvió el resumen de su vida. Todo lo que alguna vez buscó en la moda, en el cine, en el amor o en los viajes, estaba contenido ahí. La serenidad de quien ha comprendido el sentido de su existencia. En sus últimos días, no pidió flores, ni joyas, ni vestidos. Solo música, música suave, de Debussy, de Bach.
y la voz de su hijo leyendo fragmentos de El Principito, el libro que había amado desde niña. Cuando los médicos le preguntaron si tenía miedo, ella sonrió con esa misma calma que había conmovido al mundo. No, querido, he tenido una vida hermosa. Todo lo que queda por hacer es dar las gracias. Y así lo hizo. Murió sin escándalo, sin ruido, rodeada de quienes la amaban, envuelta en una manta de lino color arena, el color que más la definía, suave, neutro, eterno. Después de su muerte, los retratos de aquellos últimos años se convirtieron en parte del legado visual de la historia moderna. Nadie había mostrado la vejez con tanta dignidad. Nadie había hecho del adiós un acto tan elegante. La moda, el cine y el arte la recordaron no por su juventud, sino por su despedida, porque en su rostro cansado el mundo reconoció su propia fragilidad y también su esperanza. Audrey Hepburn no perdió la belleza con los años, la destiló, la redujo a su esencia más pura, un alma que ya no necesitaba cuerpo para brillar. Y cuando el último retrato fue revelado, un crítico escribió: Audrey no envejeció, se disolvió en luz. Después de su partida, el mundo intentó explicarla. Algunos la llamaron ícono, otros ángel, pero ninguna palabra parecía suficiente, porque Audrey Hepburn no fue un estilo, fue un espejo, y en él, el mundo vio por primera vez la posibilidad de una belleza sin artificio. Durante décadas, la industria de la moda había confundido elegancia con exceso. Las marcas competían por deslumbrar, las mujeres por parecer perfectas, hasta que Audrey apareció, ligera, humana, sin defensa alguna, y enseñó algo que el siglo XX había olvidado, que la belleza no se impone, se revela, no venía del maquillaje ni de la ropa, sino del modo en que habitaba su silencio. No necesitaba adornos, porque su presencia ya era una forma de verdad. Los diseñadores que la conocieron siguieron diseñando para ella incluso después de su muerte. Cada colección con líneas limpias, cada vestido negro minimalista, cada sonrisa discreta que aparece en una pasarela, lleva su eco. Pero más allá de las telas y los espejos, su legado fue filosófico. Audrey cambió la pregunta que el mundo le hacía a la belleza. Antes de ella, la pregunta era: ¿cómo me ven? Después de ella, la pregunta se volvió: ¿qué hago sentir? Esa inversión, sutil pero total, transformó la historia de la estética moderna. Porque la elegancia, desde entonces, dejó de ser una máscara y se convirtió en una forma de conciencia. En la era de la velocidad, Audrey eligió la lentitud. En la era del espectáculo, eligió la discreción. Y en la era de la apariencia, eligió la verdad. Esa coherencia, esa negativa a convertirse en caricatura, la volvió eterna. Su rostro, reproducido hasta el cansancio, sigue sin cansar, porque en él no hay artificio, solo una luz imposible de repetir, una luz que no proviene de la juventud, sino del alma reconciliada consigo misma. Las generaciones siguientes intentaron copiar su estilo. El cabello, los vestidos, el delineado de ojos, todo se convirtió en moda, pero nadie pudo copiar su esencia, porque esa esencia no era una fórmula, sino una forma de estar en el mundo. Un crítico de arte escribió una vez: Audrey no fue la musa de la moda, fue su conciencia. Y tenía razón. Ella obligó a la industria a mirarse al espejo, a preguntarse si la belleza aún tenía un propósito moral. Gracias a ella, el lujo se volvió más humano, la estética más compasiva, el glamour menos ruidoso. En los museos de moda, sus vestidos aún se exhiben con luz tenue, no como piezas de consumo, sino como reliquias de un credo silencioso, porque cada costura, cada pliegue, cada curva, parece contener una lección sobre la humildad, y en esa humildad está la clave de su inmortalidad. Audrey no intentó ser eterna, simplemente fue sincera, y la sinceridad, cuando es bella, no muere. Hoy, más de 30 años después de su partida, su imagen sigue proyectándose sobre el mundo como una antorcha tenue que no se apaga. Su figura flota entre dos siglos como un recordatorio, que la verdadera belleza no consiste en resaltar, sino en iluminar sin herir. Cada vez que una mujer sonríe sin miedo, cada vez que alguien elige la sencillez sobre la pretensión, Audrey renace. No como recuerdo, sino como presencia. Su mito no habita los museos ni los desfiles. Habita los gestos cotidianos.
en el modo en que alguien se inclina para ayudar, en la elegancia de una voz que no grita, en la ternura que sobrevive al tiempo. Así cambió la historia de la belleza. No desde el mármol, sino desde la piel. No desde la fama, sino desde la compasión. Y por eso, cuando la historia del siglo XX se apague del todo y los nombres se disuelvan como polvo de oro, uno seguirá brillando con suavidad, sin estridencias. Audrey, no una mujer, no una actriz, sino una idea. La idea de que ser bello es, ante todo, ser humano. El tiempo pasó, pero su voz nunca se apagó del todo. A veces se escucha en los pasillos de un museo, en la quietud de una boutique, en una sonrisa que alguien dedica sin motivo. Es un eco leve, invisible, pero quien lo reconoce sabe. Esa es la voz de Audrey Hepburn. No dice palabras, dice presencia. Ella ya no está, pero su manera de estar sigue enseñándonos a mirar. A ver la belleza no en el reflejo, sino en la mirada que observa con ternura. El mundo, que alguna vez la coronó como ícono, ahora la recuerda como una medida de humanidad. Cada gesto sencillo, cada elección austera, cada silencio luminoso que dejó atrás, se ha convertido en una brújula moral para el arte. Porque en una época que confunde brillo con verdad, ella sigue recordándonos que la elegancia no está en lo que se muestra, sino en lo que se ofrece. Los diseñadores de hoy la citan sin pronunciar su nombre. Las marcas construyen campañas enteras tratando de capturar esa serenidad imposible de fabricar. Pero la serenidad no se diseña, se vive. Y ese fue su secreto eterno. Vivir como si cada día fuera un acto de gratitud. Cuando miramos sus películas, sus retratos, sus viajes, no vemos una diva. Vemos una mujer que entendió algo que el tiempo no puede borrar. Que la belleza es solo la forma visible del amor. Por eso, mientras otros íconos desaparecen en la moda o en la memoria, Audrey sigue aquí, en la luz suave que entra por una ventana, en un gesto amable, en una vida que elige la bondad por encima del espectáculo. Ella fue, es y será la prueba de que la gracia no pertenece al pasado, sino al alma que sabe mantenerse pura, aunque el mundo cambie su piel. El eco de Audrey no se escucha en los museos, sino en los corazones que aún creen que la dulzura también puede ser una forma de poder. Y así, sin tronos, sin joyas, sin ruido, su espíritu sigue caminando entre nosotros, ligero como un suspiro, eterno como una promesa. Porque hay cuerpos que el tiempo borra, pero hay almas que el tiempo amplifica, y la suya, la de Audrey Hepburn, sigue resonando, como una melodía sin fin que el mundo, en silencio, aún aprende a escuchar.